¿Cuál es esa pregunta que fue prohibida dentro de la programación neurolingüística y el coaching? Es la pregunta ¿por qué? Es la pregunta ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo? El motivo fue el siguiente. Si se podría resumir a la programación neurolingüística, el enfoque de la programación neurolingüística, podríamos decir que la programación neurolingüística se basa en contestar dos preguntas. La primera es ¿cómo? Y la segunda es ¿qué? Para darte un ejemplo concreto. Una persona que hace coaching con programación neurolingüística, cuando viene una persona, por un ejemplo, con un estado de tristeza, la persona que hace coaching con PNL le podría preguntar ¿cómo haces para experimentar este estado de tristeza? O ¿qué procesos mentales, de qué forma estás pensando para generar este estado de tristeza? Lo cual presupone que la persona es una partícipe activa en el resultado emocional que está teniendo. Al responder la pregunta, asume esa presuposición, se da cuenta y con tan solo cambiar su forma de pensar, que también conlleva cambios en su fisiología, cambia el estado emocional y bueno, el problema se resuelve automáticamente. Entonces, a grandes rasgos y generalizando, sí, hay muchas excepciones, pero generalizando se podría decir que la programación neurolingüística se basó en la pregunta ¿cómo? Y ¿qué? ¿Qué proceso mental está utilizando la persona que tiene éxito? ¿Qué hace la persona que tiene éxito? ¿Cómo lo hace? Y su enfoque está más que nada guiado por esa pregunta. Acordate que las preguntas guían nuestra conciencia y por lo tanto generan resultados. Si me hago una determinada pregunta, genero un tipo de resultado porque me enfoco en determinadas cosas, y si me hago otro tipo de preguntas, genero otro tipo de resultados en el qué y en el cómo. Otro tipo de psicologías se enfocan en otro tipo de preguntas, por lo tanto generan otro tipo de resultados y se enfocan en otras cosas. Para dar un ejemplo, y también es una generalización que voy a decir, la psicología freudiana se basa no tanto en el cómo ni en el qué, sino en el por qué. Y la pregunta por qué, a diferencia de esta, se enfoca en las causas. En las causas por las cuales un determinado evento es así. Por lo tanto, la pregunta por qué no desafía, sino que se enfoca en las causas. Déjame darte un ejemplo práctico. Vamos a suponer que viene un joven caminando, se tropieza y se cae. ¿Sí? Entonces se pone a llorar porque se golpeó. Entonces yo me acerco y le digo, ¿por qué estás llorando? Mi pregunta dirige su atención, su mente consciente, su más 7 más menos 2, hacia las causas. Entonces me va a decir, porque me caí. Entonces, al decirme me caí, me está dando la causa del efecto de por qué está llorando. ¿Sí? Me caí, estoy llorando. ¿Por qué está llorando? Porque me caí. Las causas. Si yo le hubiese preguntado ¿cómo hiciste para caerte?, hubiese dirigido su mente hacia otro tipo de respuestas, en donde la persona al responder se hace responsable del resultado que obtuvo. Podría decirte, lo que pasa es que iba caminando y iba pensando en otras cosas. Iba distraído, no vi la baldosa, me golpeé con mi pie, no tuve un buen balance y me terminé cayendo. Entonces, esta pregunta ¿por qué?, como dirige la atención de la mente consciente hacia las causas, fue eliminada de la PNL y también del coaching. Entonces, lo que quiero mostrarte ahora son los 3 usos negativos de la pregunta ¿por qué? Hay más usos negativos. Y los usos positivos, también 3 usos positivos de la pregunta ¿por qué? ¿Por qué 3 y 3? Porque de esa manera se facilita mucho el aprendizaje. ¿Y por qué enseño también el uso negativo? Porque en muchos seminarios se enseñan técnicas y métodos también, solamente el aspecto positivo, negando el aspecto negativo. Entonces, el aprender los dos
usos que se le puede dar a una herramienta te permite ganar opción y te permite saber cuándo lo estás utilizando de mala manera. Cómo lo vas a estar aprendiendo en este video. Así que, habiéndote dado ese preámbulo, empecemos primeramente por la parte negativa. El primer uso negativo de la pregunta ¿por qué? Es cada vez que un amigo, una amiga, un familiar o cualquier tipo de persona te cuenta algo negativo que les pasó en su vida, algo triste, algo que no les ayuda a salir adelante, la cultura general nos enseña a utilizar la pregunta ¿por qué? Entonces viene un amigo o una amiga que está triste y nos dice, por ejemplo, no sé, no, la verdad estoy absolutamente triste, no sé cómo decir adelante. Y naturalmente sale, esto es cultural, la pregunta, no, ¿por qué decís eso? Enfócate en lo bueno, ya está, ya pasó. Y utilizamos la pregunta ¿por qué? Cuando utilizamos la pregunta ¿por qué? El objetivo de la pregunta ¿por qué? Lo que evoca en la mente es encontrar las causas. Entonces, cuando una persona viene y cuenta que está triste, que, no sé, lo echaron del trabajo, que le pasó algo malo, y nosotros le preguntamos por qué, incluso obviamente sin la intención de hacer que esa persona se ponga mal, guiamos su conciencia a las causas. Entonces, está en un estado emocional negativo y al contestar la pregunta por qué, gana razones lógicas que hacen que la persona se estanque más en su estado emocional. Porque antes solamente tenía el estado emocional y después de contestar la pregunta por qué, tiene el estado emocional y además las razones lógicas. Ejemplo, estoy triste, la verdad que no sé cómo seguir adelante. No, pero ¿por qué decís eso? Vamos que podés. ¿Por qué querés que te diga por qué? Mira, me dejó mi novio. Me echaron del trabajo. Vos sabés que yo tengo 40 años. Hoy en día en el mercado laboral encontrar trabajo es muy difícil. No tengo plata para pagar. Tengo que pagar el alquiler y no llego. Realmente no llego. No sé cómo seguir adelante. Y me pueden nombrar 3 millones de razones que pueden ser justificadas, pero que al momento de contestarlas la persona se hunde más en ese estado que no le permite tomar acción, que no le permite buscar soluciones, etc. Por lo tanto, cada vez que un amigo, una amiga, cualquier tipo de persona te dice algo negativo, algo que vos sabés que no lo ayuda o no le ayuda a seguir adelante, no utilices la pregunta ¿por qué? Esto es una generalización. Hay veces en las que cuando uno hace coaching quiere saber el por qué para luego ir eliminando cada una de esas justificaciones lógicas, pero para esto se necesita tener herramientas para eliminar cada una de esas objeciones, ¿sí? Como regla general, cada vez que alguien te cuenta algo negativo, no utilices la pregunta ¿por qué? Porque la persona va a empezar a encontrar justificaciones lógicas. Segundo uso negativo de la pregunta ¿por qué? Cuando yo era chico, recuerdo que le decía a mi mamá, por ejemplo, Ma, ¿me compras aquel juguete? Y mi mamá muchas veces, o a veces, me decía que no. Inmediatamente que ella me decía que no, yo le hacía la pregunta ¿por qué? ¿Me compras aquel juguete? No. ¿Por qué? Lo cual es algo completamente erróneo. Cada vez que alguien te dice que no a tu idea, propuesta, negocio, lo que sea, vos no querés saber el por qué. Porque cuando vos le preguntás la pregunta, ¿por qué no? Te puede dar infinidad de razones. E incluso muchas veces la razón, o sea, la respuesta que obtenía era ¿por qué no? Y con eso bastaba. Cada vez que una persona te dice que no a tu idea, propuesta, producto, para dar un ejemplo en el área relacional, voy a una chica y le digo, ¿te gustaría salir conmigo? Vamos a tomar un café, así nos conocemos mejor. La chica me dice, no. ¿Por qué? No quiero saber las razones y no quiero que la persona tenga justificaciones lógicas a esa respuesta que me dio. Cada vez que, como regla general, cada vez que una persona te dice que no, no preguntes por qué.
mordete la lengua si es necesario, pero no preguntes por qué. Tercer uso negativo de la pregunta ¿por qué? Este tercer uso tiene más que ver con el mundo interno que con las otras personas, ¿sí? Y está muy unido al concepto de presente fatalista, que te invito, si no viste el video del curso de la psicología del tiempo que subí, que son, si no me equivoco, son 4 o 5 videos, dando un total de 45 minutos de información completamente gratuita, contándote sobre los últimos descubrimientos de la psicología social en materia de cómo nuestra relación con el tiempo afecta cada una de las decisiones que tomamos. Y esto fue comprobado científicamente, es algo imperdible. En el video hablaba sobre el concepto del presente fatalista. El presente fatalista es una actitud que se desarrolla mediante la cual la persona piensa que sin importar lo que haga siempre va a obtener el mismo resultado. Y ese resultado siempre se piensa como algo negativo. O sea, no importa lo que estudie, el tiempo que invierta en estudiar siempre me va a ir mal. No importa lo que me esfuerce, nunca voy a conseguir mi pareja ideal. No importa lo que haga, siempre voy a cobrar el mismo sueldo. O no importa lo que haga, siempre me van a pagar lo mismo. ¿Sí? Ese es un concepto liderado por el presente fatalista, que está muy unido a este tipo de preguntas. Y es la pregunta: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué me pasa a mí? Esa pregunta dicha con esa emoción, a pesar de que la pregunta ¿por qué? Se enfoca en las causas, no es una pregunta dicha con, por ejemplo, una actitud de un científico que realmente está interesado en encontrar las causas de un determinado efecto. Por ejemplo, si fuera con actitud de científico sería a ver, ¿por qué mi empresa este mes dio un déficit? A ver, pensemos, busquemos las causas. Bueno, la primera respuesta que se me viene es que yo no estuve vendiendo tanto la empresa, la descuidé un poco. La otra respuesta posible que se me viene es que no le pagué a mis empleados lo que debía, por lo tanto no estaban motivados para realizar más ventas. ¿Sí? Eso es otro, si bien es la misma pregunta, es por qué, tiene una actitud completamente diferente, es más analítica. Cuando la persona dice ¿por qué me pasa esto a mí? No es un ¿por qué me pasó esto a mí? A ver, analicemos, busquemos las causas. No es un por qué científico. Es una pregunta que, por más que utiliza las palabras ¿por qué?, no busca respuestas. Y genera estados de tristeza, de angustia. Lo ponen a uno en un papel de víctima. Genera cosas negativas. Por eso creo que es tan importante explicar los aspectos negativos y los aspectos positivos. Porque ganás conciencia. Y cuando ganas conciencia podés elegir. Y cuando podés elegir en cualquier tipo de situación, vas a elegir siempre lo mejor, lo que más te convenga. Así que hasta aquí los 3 usos negativos. Vamos a los 3 usos positivos de la pregunta ¿por qué? Empecemos por el primero. Cada vez que cualquier tipo de persona, sobre todo gente cercana, te dicen una noticia positiva, te dicen o expresan una creencia positiva que vos sabés que lo puede empoderar para que logren mucho más de lo que lograron hasta ese momento. Ejemplo, si una persona te dice, ¿sabés que pensé que no lo iba a poder hacer, pero al final lo logré? En ese momento es ideal hacerle la pregunta, ¿y por qué lo lograste? Y no sé, la verdad que, creo, me di cuenta de que no, pensé que era un tonto, pero la verdad que me di cuenta de que sé más de lo que pensé. Ah, ¿y por qué sabes más de lo que pensás? ¿Por qué te diste cuenta de eso? Y porque la persona al responder va a ganar justificaciones lógicas que le van a ayudar a que ese estado o esa creencia que fue positiva que dijo sea más perdurable en el tiempo. Otro ejemplo, estás hablando con un amigo y te dice
¿Sabes qué? Creo que este es mi año. Ideal para preguntarle, ¿por qué decís eso? Y porque... sentate y te cuento. Bueno, con mi novia me estoy llevando muy bien, me aumentaron el sueldo en el trabajo, volví a comunicarme con mi hermano, ¿te acordás que estuvimos peleados todo ese tiempo? Y ahí en ese caso se podría agregar, ¿y por qué más? Lo cual presupone que hay más razones lógicas y cada vez que esa persona conteste va a tener más razones lógicas y eso va a hacer que el estado emocional positivo que le ayuda a lograr lo que quiere sea más perdurable en el tiempo. Segundo, uso positivo de la pregunta ¿por qué? Cada vez que alguien te dice que sí a tu idea, propuesta, producto, o incluso que te dice que sí a vos, utiliza la pregunta ¿por qué? Esto no es algo que se enseña y esto es algo que se tiene que aprender. Mayormente, por dar un ejemplo, estoy haciendo un negocio con alguien y le propongo algo. Entonces, por dar un ejemplo, entonces vos aceptás que yo invierto tanta cantidad de dinero y vos me das tanto porcentaje de tu compañía. Sí, me dice la otra persona. Bárbaro. ¿Por qué me dijiste que sí? Ahí, en ese momento, ¿por qué me dijiste que sí? ¿Para qué? Para que la persona tenga razones y justificaciones lógicas a ese sí que me brindó. Y después, cuando lo hable con sus amigos, con sus familiares, diga, le dije que sí a fulano porque ¿Sí? Entonces, cada vez que alguien te dice que sí a tu producto, idea, servicio, lo que sea, preguntás por qué. Así la persona va a tener más justificaciones lógicas. Tercer uso de la pregunta ¿por qué? Y este es un uso más personal. Este es un concepto que tomé de, no recuerdo muy bien el autor, creo que era S.T. John, el cual es amigo de Joe Vitale. Joe Vitale es un autor que apareció en la película El Secreto. El concepto es, él lo llamó affirmations. En vez de affirmations, que son afirmaciones, él lo llamó affirmations. Y él cuenta la historia de cómo se le ocurrió, la cual fue la siguiente. Él decía que cada vez que se miraba al espejo y decía una afirmación, o afirmaba algo que quería lograr, ejemplo, soy una persona rica, automáticamente una voz dentro de él salía para constatar de que eso fuera real en ese momento. Ejemplo, la persona cobraba, vamos a dar un ejemplo, $400 por mes y se miraba al espejo y decía soy una persona rica y automáticamente escuchó una voz que objetaba ante eso y decía no, no es cierto, no sos una persona rica. Entonces él utilizaba afirmaciones y constantemente escuchaba la otra voz que le decía que no. Y era todo un conflicto interno. Entonces él cuenta que un día se estaba bañando y estaba pensando sobre este tema y ahí en ese momento se hace una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo le puedo encontrar la vuelta a esto? ¿Cómo le puedo encontrar la solución para que no esté ese conflicto interno cada vez que me quiero programar para la riqueza? No es casualidad que haya desarrollado la idea luego de hacerse preguntas, como a estas alturas ya te habrás dado cuenta. Se empieza a hacer esa pregunta y encuentra la respuesta. ¿La respuesta cuál es? Es utilizar preguntas en vez de utilizar afirmaciones. ¿Por qué? Porque el cerebro no puede dejar de contestar preguntas. Cualquier tipo de pregunta, no. ¿Qué tipo de pregunta? El por qué. Entonces, ¿qué es lo que haces? Debajo de este video vas a encontrar un botón naranja que dice haz clic para descargar el libro electrónico. Ahí va a estar ejemplificado paso por paso todo este proceso. Lo que haces es lo siguiente. Pensás en algo que querés lograr o pensás en algo que te gustaría programar tu mente, ¿sí? Para eso. Ejemplo, vamos a dar el ejemplo de que, no sé, quiero adelgazar. Perfecto, bárbaro. Entonces, lo que hago es pienso en la pregunta por qué y sigue a la pregunta por qué, como la pregunta por qué no desafía, sino que busca las causas de eso que digo. Pienso en lo que quiero. Entonces,
Para dar el ejemplo este de adelgazar, me miraría en el espejo y me diría, ¿por qué puedo adelgazar? ¿Sí? La pregunta me la hago una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Durante el día no es una pregunta para hacer una sola vez, porque posiblemente la respuesta al principio sea, no podés adelgazar, pero sigo haciéndome esa pregunta y evoco en mi cerebro un sistema que se llama sistema reticular activador, el cual es que cuando el cerebro nota que algo es importante para nosotros, nos lo empieza a mostrar en el mundo externo. El ejemplo clásico de esto es cuando te compras un auto. Ni bien terminas de comprar un auto o estás pensando en comprarte ese modelo de auto, lo empezás a ver en todos los lugares. Otro gran ejemplo de esto es, se le puede preguntar a una persona embarazada. Cuando la persona está embarazada, empieza a notar personas embarazadas donde quiera que camina. Y antes quizás estaban las mismas personas, pero no se le daba importancia porque no era redundante. Ahora, cuando empieza a ser redundante, el cerebro lo empieza a mostrar, ¿sí? Así que la fórmula es ¿por qué? Y luego algo que querés. Ejemplo de dinero, ¿por qué puedo ganar más dinero? Y constantemente me hago esa pregunta. ¿Por qué soy una persona feliz? ¿Sí? Me hago constantemente esa pregunta y el cerebro va a empezar a notar que eso es redundante, que eso tiene importancia y me va a empezar a traer respuestas. ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Y esas respuestas me van a hacer a mí más firme, más estable en ese nuevo estado emocional. Entonces, hasta aquí en este video 1, aprendiste el poder de las preguntas. Aprendiste también sobre qué es lo que sucede en nuestro cerebro cada vez que alguien nos hace una pregunta o cada vez que hacemos una pregunta a otra persona. Aprendiste también cómo el poder de las preguntas está ejemplificado en libros, en películas, etc. Te di el ejemplo de filosofía, que la filosofía se basa en las preguntas, como así también el ejemplo de la película La Matrix. Aprendiste la pregunta prohibida de la programación neurolingüística que no enseñan en ningún tipo de seminarios. Aprendiste también los usos negativos de esa pregunta ¿por qué? Y los usos positivos de esa pregunta ¿por qué? Y estoy seguro también de que aprendiste muchas más cosas. Debajo de este video vas a encontrar el libro electrónico que tiene ejercicios. Te invito a que los hagas porque realmente esto brinda resultados y los resultados son instantáneos, ¿sí? Empezá a ser más consciente de las preguntas que te haces porque te puedo asegurar que, como lo comprobaste, guían tu conciencia. Así que te invito a que hagas clic debajo de este video, descargues el libro electrónico y hagas los ejercicios. Si no tenés ganas de hacer los ejercicios, aplica lo que aprendiste. ¿Por qué puedo hacer los ejercicios a pesar de que no tenga ganas? De esa manera estás aplicando y practicando lo que aprendiste. Mi nombre es Hernán Mileró, soy trainer y master coach en programación neurolingüística y presidente de PNL 2.0. Al finalizar este video vas a ver una animación en donde podés encontrar mi página web. Cualquier consulta que tengas, escríbeme a patronesipnóticos@gmail.com. Te agradezco por estar del otro lado y haberme permitido compartir este conocimiento. Si te gustó el video, dale clic en me gusta, dale clic en compartir, porque mientras más personas sepan esto, tantas más personas se van a ver beneficiadas, sobre todo evitando los usos negativos de la pregunta ¿por qué? Y utilizando los usos positivos de la pregunta ¿por qué? En su entorno social. Muchas gracias.